Seguimos, aunque es de noche, y vamos a presentar a nuestro invitado. Nuestro invitado es abogado Juan Bautista Torres López y tiene la particularidad de que tiene un Instagram buenísimo. Viste que hay Instagram con distintas especializaciones, ¿no? Hemos hablado acá de cuestiones de sexólogos, bueno, mucho de cocina. Bueno, lo que hace el doctor Juan Bautista Torres López, que es, como dije, abogado, tiene un Instagram buenísimo de tips de derecho, tips jurídicos. Y estamos en comunicación. ¿Estás por ahí, Juan Bautista? Buenas noches. Pablo Marchetti. Hola, Pablo. ¿Cómo están? Bien, hola, bien. Manu. Hola, Guada. Gracias Hola. por la invitación. Genio. La verdad, un privilegio. Bueno, y gracias además por la presentación. Venía escuchando también el programa. Sí. Y, bueno, pensaba también, obviamente, la historia de Jovita creo que tiene que ver justamente con los derechos. Lo mío, obviamente, muchísimo más módico, ¿no? Pero sí, bueno, sí, justamente, claro, es hablar de derechos, ¿no? Y, bueno, contame primero cómo surge esto de hacer tips jurídicos, cómo se te ocurre este formato, que está buenísimo, un montón de temas de actualidad, ¿no? Abordados desde el derecho. Mira, a ver, es una historia, creo que se fue dando naturalmente. Yo, además de abogado, como bien vos presentabas al principio, soy periodista, trabajé, de hecho me dediqué mucho al periodismo. De alguna forma, este es como el camino que creo que naturalmente se fue dando para combinar dos pasiones, ¿no? Que es, claro, por un lado el derecho y por el otro lado la comunicación. Y creo que, bueno, fogoneado también por la sobremesa familiar, que en general, viste, te va llevando también estas cosas, ¿no? Creo que las inquietudes que tienen que ver con derecho, con abogacía, con la vida diaria, siempre están como a la orden del día. Y me pareció que quizá podía ser una buena plataforma, Instagram y redes sociales, como para proponer algunos temas y algo de quizá de conocimiento, de consejos, o bueno, que finalmente terminó siendo los tips, para desenvolverse en situaciones habituales, ¿viste? Ya sea desde qué pasa cuando, recién hablaban también de fronteras, ¿no? ¿Qué pasa cuando te encontrás con la policía? ¿Qué pasa cuando compras un producto, te viene fallado y tenés que hacer algún reclamo? Y bueno, y distintas derivaciones de temas que quizá incluso en la facultad, cuando vos vas, por ejemplo, a la UBA, te lo dan de una forma un poco más dura, ¿no? Un poco más de libro. Y no creo que en esta época muchas veces no alcanza con exponer un tema de una forma solemne. Ahora hay que buscar, creo que son nuevos métodos como para tratar, además de verter algo de conocimiento, de que sea atractivo, de que sea interesante. Y creo que el derecho tiene esa particularidad, y es que te abre la puerta, ¿viste?, a tocarlo de un montón de formas que no necesariamente son por el lado de la formalidad o la estructura. Entonces, bueno, creo que aprovechando, yo te digo, la versatilidad que te da también Instagram y redes sociales, creo que a través de plataformas audiovisuales puede llegar a existir algo interesante como para difundir y aprender y también estar prevenido, ¿no? Creo que en definitiva tiene que servir, ¿viste? Claro. No, me parece buenísimo porque, a ver, me pasa con el derecho, y me parece que a mucha gente le pasa que está por fuera del derecho, que parece una cosa muy engorrosa. En ese sentido me parece como con la economía, ¿no? Que son cosas que vemos como, uy, no, esto es para gente que sabe, pero en realidad estamos atravesados permanentemente por el derecho y por la economía. Entonces no deberíamos ser tan refractarios al asunto. Lo que pasa que, como decís, a veces se presenta de un modo muy engorroso, y no sé si esa forma de presentarlo engorroso es también una forma justamente de causar rechazo, ¿no? Algo que debería ser más como lo planteas vos, ¿no? Más para toda la gente. Tal cual, yo no creo que haya sido algo, como bien vos decís, no creo que haya sido algo que sucedió de casualidad, eso también. Creo que es parte también de un cambio generacional y un cambio de visión. De hecho, a ver, hoy por hoy está muy en boga el tema del lenguaje claro, pero yo creo que en gran medida los abogados somos responsables de esa distancia que se generó, ¿no? Entre la gente
que en definitiva es la que tiene a diario y la que emprende actos jurídicos y hechos con consecuencias jurídicas todo el tiempo, o sea, desde que te subís a un colectivo hasta que pagás el alquiler, las expensas, o te compras un café, estás llevando adelante un acto jurídico, un acto que tiene una vinculación jurídica. Y de alguna forma creo que eso tenía que ver en algún momento, digo tenía porque me entusiasmo con la idea de que esto empiece a cambiar, de que eso, las palabras también revesadas, ¿no? El lenguaje oscuro, era una forma de ponerse en un lugar más alejado de la sociedad, en un Olimpo, cosa que la justicia también en gran medida muchas veces todavía peca, pero hoy hay muchos exponentes que ya están intentando cambiar esta tendencia. Lo cierto es que yo tengo la teoría de que todos alguna vez en nuestras vidas, no sé si quisimos ser abogados, pero decimos como qué bueno ser abogado en esta situación, ¿no? O tener el conocimiento ese que te permite al menos saber cómo moverte frente a situaciones que, ya te digo, son por ahí de la vida diaria, pero que no tenemos el conocimiento concreto de cómo poder llevarlo a cabo o desenvolvernos de la mejor forma posible. Y de alguna forma es algo que deberíamos saber todos, debería ser conocimiento público y no debería ser tampoco ni un misterio ni muy complejo. Claro. Creo que el derecho tiende hoy a eso y hay un montón de instrumentos para tratar de acercar el derecho a la gente y que la gente además pueda ejercer sus derechos incluso sin intermediarios como abogados. Claro. Estamos hablando con Juan Bautista Torres López, abogado, periodista y creador, síganlo en Instagram, están muy buenos tips jurídicos, pero vamos a meternos en algunos temas que me parecen como centrales y temas a los que le dedicás bastante espacio. Uno de ellos, me parece que se cae maduro, es el de los alquileres, ¿no? Hay muchas consultas sobre esto, me imagino. Sí, mira, justamente ayer a la noche un amigo me comentaba eesto. Sí, es un tema que está muy, muy en boga, porque bueno, salió la ley, claro. Creo que no termina en gran medida no ha cubierto las expectativas, ni obviamente primero de los inquilinos y después de los propietarios, ¿no? Porque es una ley que, bueno, por el tema, por ejemplo, de la actualización anual vinculada... El 40%, ¿no? Claro, está vinculada en realidad a RIPTE, o sea, el valor de a inflación y a salarios, ¿no? Sí. En definitiva, es una fórmula que la va publicando el Banco Central, pero bueno, en definitiva, ese es uno de los puntos, por ejemplo, pero además se están dando otro tipo de situaciones, como por ejemplo, los alquileres camuflados para vivienda. Entonces, por ejemplo, nos encontramos con algunos contratos que hoy se presentan como contratos temporales por 6 meses, por 3 meses, X cantidad de tiempo, cuando en realidad lo que hacen es enmascarar la situación real, que es el contrato con fines habitacionales, y esto se hace, se enmascara para no hacer el contrato por 3 años, por ejemplo, ¿no? Sí, y en ese sentido te quiero hacer una pregunta, porque eso es obligatorio ahora que tanto el locatario como el locador, incluso terceros como una inmobiliaria, tengan que registrar en la FIP sus contratos, ¿no? Esto, y uno siempre tiende a pensar que el que va a esconder la pelota va a ser la inmobiliaria, porque los deja un poco por arafo, el local. ¿Esto vos ves que hay cierto índice o cierta tendencia a cumplir con esto o a ir por el costado, ya sea locatario o locador? Mira, creo que hay una combinación. En realidad, creo que hay mucha gente que es reticente a mostrar, todos los papeles en líneas generales, ¿no? A exponer las situaciones. Pero por otro lado, me ha pasado que me han hecho consultas por este tema, porque en líneas generales ese registro, si bien lo puede hacer la persona, es obligatorio, en realidad debería hacerlo en definitiva el propietario, pero bueno, al margen de eso, muchas veces hay desconocimiento de cómo hacerlo, porque uno termina llamando a un contador. Esto, de alguna forma, como le decía inicialmente, también vinculado a eso, es un paso más que vos le introducís a la gente, ¿sí? Claro. O sea, en definitiva, el propietario, pues no siempre el propietario es una persona que tiene muchos departamentos, hay gente que tiene por ahí una propiedad, se alquila y vive con eso, entonces, que no está tan familiarizada tampoco con la dinámica inmobiliaria. Entonces, es un paso, yo creo que hay mucha gente que no lo está haciendo todavía por desconocimiento, y después porque creo que uno cuando menciona la FIP
hay mucha gente como que tiene como bastante pánico. Punta, claro. No sé por qué debe ser, pero... No sé, por lo menos digamos a FOB, ¿viste? Cosa de que tampoco nos registre, claro. hay que poner como en el 1. No, pero ¿viste? Cuando vos decís, hay todavía cierta reticencia. Lo cierto, sí, yo creo que todavía falta mucho en esa materia, y es por eso también que sucede este enmascaramiento, ¿no? Y estas situaciones que la verdad es que no están todavía muy aclaradas, y creo que además, ya te digo, tiene que ver con que no hay una gimnasia que tiene que ver con lo jurídico, e incluso en este caso con lo contable, y a veces se termina haciendo por una cuestión de comodidad, pero a veces la comodidad se puede llegar a pagar caro en los temas jurídicos. Ese es el gran problema, ¿no? Claro. Sí. ¿Cuáles serían, Juan Bautista, otros temas? Se me ocurre, por ejemplo, prepagas es otro tema, ¿no? Y obras sociales es otro tema, ¿no? Ahí álgido. Sí. Yo de hecho, yo me especializo en salud, de hecho, y bueno, temas de obras sociales prepagas realmente son muy importantes. Primero por todo el contexto. Yo creo que si hay un término o un campo en el que hemos empezado a indagar un poco más a fondo, es la salud, ¿no? Claro. Yo siempre pienso que la pandemia de alguna forma vino a medir también la estatura real del sistema de salud. Sanitario, claro. Sí, y la gente no conoce muchas veces cómo funciona el sistema de salud argentino, que parece una pavada, algo medio administrativo, pero realmente es muy importante, ¿no? Cuando se hace este cálculo de, por ejemplo, sale una ley, ¿no?, que permite, como existe, que una persona pida el cambio de sexo y que, entre otras cosas, que las intervenciones quirúrgicas sean cubiertas para adaptar su cuerpo a la identidad que tiene, ¿no? Mucha gente cree que eso, que, por ejemplo, ¿no?, que bueno, que uno entonces le termina pagando con los impuestos a la otra persona. El sistema es solidario y siempre fue solidario el sistema de salud. Digo, siempre, desde hace algunas décadas hasta esta parte, ¿no? Claro. Es importante entender eso, porque si no, uno cree que realmente cuando uno, por ejemplo, contrata una prepaga o una obra social, está haciendo un pago a una empresa que lo solventa únicamente a uno a partir de la cuota. Y la verdad es que el Estado ha creado, a través justamente, por ejemplo, de la ley de discapacidad, fondos para solventar ciertas prestaciones, hay programas especiales que solventan también ciertas normas. Esto al margen, ¿no? Que me parece una nota importante porque muchísimas veces creo que se confunde eso y realmente el sistema por ley es solidario. Sí, en relación, pero en relación a eso hay dos preguntas que son obvias, que se caen de maduras, dos preguntas en una. Una tiene que ver con la interrupción voluntaria del embarazo, y otra es con el ReproCan o el acceso a la salud con como medicina alternativa el uso del cannabis. Esto, ¿qué pensás? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo amparo, situaciones? Mira, primero creo que la ley, voy a arrancar por la primera, ¿no? Interrupción voluntaria del embarazo. Primero, creo que es un tema, obviamente muy caliente. Mi opinión personal, yo estoy a favor, pero básicamente por una razón que creo que es neurálgica, que es que no estoy de acuerdo con que las personas puedan acceder a mayores derechos por una cuestión económica. Y en definitiva, en nuestro país, una persona que tiene dinero en desmedro de otra persona termina realizándose una práctica mejor que otra que puede eventualmente morir o resultar perjudicada en una práctica. Entonces, me parece que de otra forma es enmascarar una hipocresía que es que va a seguir sucediendo, ¿no? Claro. Entonces, esa es una razón que me parece neurálgica en este tema. Dicho esto, creo que la ley es perfectible en un montón de cuestiones, en el sentido de es importante el monitoreo que hace el Estado en estas cuestiones. ¿Por qué digo esto? Porque hay un protocolo, pero no es lo mismo cómo se desarrolla en Tierra del Fuego, cómo se desarrolla en Salta y cómo se desarrolla en Santiago del Estero y en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, es importante que veamos cómo es que está ese cumplimiento, básicamente para que, como no suceda como está sucediendo ahora, es que muchas veces, incluso tribunales superiores de provincias, terminan avalando que no se realicen ciertas prácticas. ¿Sí? Que ese es el gran riesgo que tiene esta ley. Yo creo que peor que no tener una ley es tener una ley que no se cumpla, porque a uno le da la sensación de que tiene un derecho o de que puede hacer efectivo un derecho que tiene, pero que no puede llevar a la práctica. La impunidad, claro. Sí, eso creo que es tremendo, porque en realidad nos termina dando una falsa, como nos edulcora esa sensación de que necesitamos
algo como, bueno, tenés la ley, sí, está bien, pero si no se puede ejecutar no sirve, ese es el gran problema. Entonces, a ver, yo te digo, creo que es importante el monitoreo, creo que hay que empezar también a ver, yo hice también un video en relación a esto, de todos los debates que se abren a partir de la interrupción voluntaria, creo que hay un montón de debates jurídicos, eso es un tema obviamente interesante, creo que, a ver, es un paso hacia adelante, pero creo que hay que monitorearlo bien y hay que estar muy encima del cumplimiento de la norma, porque realmente creo que es importante que no sea un teatro de una norma, sino que efectivamente es una norma que se puede implementar, que no haga falta que una persona dé muchas explicaciones para, al menos hasta la semana 14, para realizarse la práctica y demás, que también hay que decirlo, no siempre es quirúrgico, ¿no? Porque uno piensa en la interrupción voluntaria del embarazo y mucha gente todavía cree que es someterse a una intervención quirúrgica. Entonces, bueno, ahí también hay un tema que me parece que es importante, pero me centro mucho en el tema del control, porque creo que eso es lo que realmente va a hacer la diferencia. Y en cuanto al tema del cannabis medicinal, bueno, hay ya desde hace bastante, incluso desde antes de la ley, por ejemplo, el aceite de cannabis era un insumo importantísimo para pacientes con discapacidad con epilepsia refractaria. Prácticamente no hay, hay un consenso absoluto, ¿sí?, en relación a la necesidad de que el cannabis medicinal, no sé, tenga algún tipo de regulación, ¿sí?, pero que no se tenga que traer como se traía tradicionalmente por vía de excepción al ANMAT. Uno tenía que ir al ANMAT y tenía que pedir por vía de excepción, traer un aceite de cannabis, ¿sí? Después de que saliera la ley, como no había un registro, esa ley no estaba aceitada como debe estar, tenía que pedirse a través de por vía de excepción todavía. Entonces, acá también, otra vez, pesa sobre la norma el control. Definitivamente creo que es una ley que es importante, es interesante, y también creo que es interesante e importante que se empiece a generar un control y no quiero decir negocio, pero sí la industria una producción responsable de ese insumo que considero muy, muy importante, ¿sí? Así que sí, creo que también es un avance la normativa en este aspecto, sí, definitivamente. Estamos charlando con Juan Bautista Torres López, que es abogado, es periodista, y tiene, pues síganlo en Instagram con sus tips jurídicos. Incluso parece que tiene corazón. Pregunta. No. Eso es llamativo, ¿no? Sí, eso parece humano. Digo, llevarle el derecho a la gente. Hay un montón de preguntas muy buenas. Te llevo responsabilidad de un viaje de onda. O sea, ¿qué pasa si chocás, haces dedo y te llevas? Bueno. Por ejemplo, ¿no? La policía tiene derecho a huelga. Si te roban en un cajero automático, ¿podés reclamarle al banco? Ese tipo de preguntas, esos tips están contestados allí, entre otras, muchos otros. ¿Cuáles son los temas que más te consultan, Juan Bautista? Bueno, el tema decían inicialmente prepagas, hoy está a la orden del día básicamente porque muchísima gente necesita ciertas prestaciones y la situación económica en este contexto mundial y especialmente en nuestro país tampoco, digamos, está sencillo, es una época muy brava y bueno, eso también, hay recortes por parte de las obras sociales y empresas de medicina prepaga y obviamente tampoco el usuario puede darse ciertas licencias que en otra época quizá uno dejaba pasar, ¿no? Lo mismo los aumentos por edad, esa es una de las consultas, esa consulta obviamente sale mucho, todas las consultas que tienen que ver con medicina prepaga y obras sociales. Después, bueno, sí, temas que tienen que ver con alquileres también están muy, muy en boga. Y después consultas que tienen que ver con consumidor también, muchísimo. Compras algo por internet, por ejemplo, ¿qué pasa con, te trajeron unas zapatillas y te trajeron una zapatilla que no te gusta, por ejemplo, ¿no? Todo el campo del consumo ha crecido muchísimo en los últimos años y ha sido acompañado además por una explosión normativa, ¿no? Porque hoy hay muchísimas normas que tienen que ver con esto, términos y condiciones también, ¿no? Muchas empresas o pymes, viste, gente que se inicia un negocio en internet, esto es típico más en esta época, inician un negocio por internet y dicen, bueno, los términos y condiciones, ¿qué me tengo que cuidar? Que en definitiva son las dos caras de la misma moneda, ¿no? La de la norma del consumo. Eso también está
está muy fuerte, y creo además que, bueno, hay muchísimas cuestiones de esta índole que son también, debería ser de conocimiento público. Me imagino que también hay un cambio de formato, ¿no? Porque estás hablando de esto, de comprar por internet. Antes ibas y te comprabas las zapatillas en la zapatería, te las probabas, te las llevabas, y si no, ibas y te veías a la cara a quien le comprabas, y te conocía, y las cambiabas. Pero estamos hablando de otra época, ¿no? De otra era, donde se compraban las cosas así, o bueno, es cada vez menos, ¿no es cierto? También hay un cambio de formato en cuanto a las reglas del comercio, quiero decir, ¿no? Sí. Y bueno, acá están llegando mensajes. Dice: hola chicas, qué interesante lo que cuenta Juan Bautista. Nos dice esto Pablo Terren Alonso, y le pueden preguntar si él recomienda algún libro, material, recurso mediante el cual uno se puede instruir sobre derecho en general, algo que no sea técnico obviamente, pero que sí sea más o menos abarcativo, algo que digas, te lees esto una vez y ya más o menos sabes dónde está parado. Dice Pablo Tesis, lo conocemos acá porque es, bueno, un oyente siempre muy bueno, haciendo una tesis de física. Sí. Está bueno, buena pregunta además. A ver, sí, debería ser algo así como un derecho básico, ¿no? Sí. A ver, es tan amplio el campo, digamos, el derecho. Hay áreas que todavía no existen y que se están creando. El derecho, por ejemplo, otra pregunta, me consultaban por tema de Bitcoin. Obviamente uno primero es inabarcable, ¿no? Pero juegos electrónicos, me tocó hacer un contrato para un equipo de deportes electrónicos de chicos de 14 años, ¿no? O sea, claro, que ganaban en dólares. O sea, realmente una contratación interesante. Por eso no hay un manual que abarque todo esto. Creo que está bueno, es una idea piola como para armar. Por ejemplo, sí. en el... Claro. Yo creo... Sí. No, pensaba en el chanta. Hay consultas hay mucha gente, entendemos que hay parte del sistema jurídico que funciona con gente que tiene un problema en la cervical por un accidente que nunca ocurrió, como abogados que toman estas causas. Estos deben haber desaparecido acá en pandemia. ¿Hay algún excedente de este chantaje que te haya ido a buscar a vos por una cuestión matemática? Decir, me doblé acá y justo estaba en mi casa con el teletrabajo, así como el chantaje jurídico laboral. Sí, bueno, hay de todos los colores. A ver, temas de esa índole hay, preguntas de gente que, esto es muy típico también. Me dijo mi tía que tal cosa, por ahí la tía no es abogada, pero le pasó al amigo de una amiga, típico, o el abogado de mi prima le consiguió tal cosa, y la pregunta viene por ahí, sí, desde alguien que quizás se dobló un dedo o tiene, no sé, artrosis a partir de teclear. A ver, no siempre es una avivada, muchas veces es una consulta que es interesante. Después, avivadas sí, siempre hay. Y después hay consultas que son reñidas, ¿viste? Con un tema jurídico o con un pleito jurídico, pero por ahí no son. El otro día, por ejemplo, me decía un planteo interesante, que nunca había escuchado, que es: un amigo agarró el celular, él tiene un celular que tiene reconocimiento facial, me dice un amigo que ni siquiera se parece a mí, agarró mi celular y lo desbloqueó. ¿Se le puede hacer algo a la empresa de celular de la manzanita? A ver, ahí te sacaste los cuchillos de plata, dijiste, trae champán. Nada, dije, la verdad que si ganamos este juicio es un golazo. Pero después, de ese índole tenés de ese estilo, después tenés otra gente que te dice, me sacaron una foto o aparecí en una publicación en un canal de televisión y yo estaba comiendo de espaldas y puedo hacer algo. A ver, creo que también esto... Perdón, me reí, pero ese se le puede hacer algo estante, no sí, pinta, bueno, es un cuadro. Sí, o mismo, que le podemos sacar guita, sí, la verdad es sí, muchas veces la gente te pregunta en esos términos. Sí. Otra gente te dice, tengo algún derecho, no están violando nada. Muchas veces, ya te digo, hay situaciones que son exceso, que reporte implica un exceso de la otra parte, claro. Por ejemplo, el empleador o el proveedor, pero no implica una cuestión, un exceso jurídico. Así como muchas veces el consumidor puede llegar a emprender una conducta que sea un abuso de su propio derecho, que es un ejercicio desmedido del derecho que tiene.
Sí. Ahora hay uno de los próximos videos que estoy sacando es un meme, quizá lo vieron, es una torta que está cortada como una torta y alguien le corta un pedazo de la torta en el medio, ¿no? Y dice que bueno, que se llevó un pedazo que le correspondía, o sea, su proporción, pero ejerciendo como un derecho en su forma y mal ejercido. Bueno, eso es un típico caso de abuso del derecho. Yo tengo derecho a una porción de la torta, pero si lo corto por la mitad, le estoy sacando un pedazo a Pablo, a vos, Manu, a Guada, bueno, nada. Obviamente es un exceso, o sea, el derecho siempre tiene que ser aplicado de una forma razonable. Y esto ocurre mucho, justamente porque también se desconoce cuál es, qué tan razonable es. Otro tema que ustedes me preguntaban, otra consulta, bueno, ruidos molestos. En esta época en la que están todos trabajando desde la casa y hay gente que trabaja clavando clavos y gente que trabaja con música, bueno, etcétera. Esa es otra consulta. Y justamente lo que establece la ley es que no pueden exceder la normal tolerancia. Si yo les pregunto a cada uno de ustedes qué es la normal tolerancia de un ruido o humo o por ejemplo luz, que entra todo en la misma categoría, que son emisiones, cada uno va a tener una definición distinta. ¿O no? Claro, subjetividad pura, claro. Tal cual, y eso también te genera, obviamente, el análisis de ver, bueno, hasta dónde aguanto, qué puedo hacer, llamo a la policía, inicio una causa, bueno, todo ese abanico de posibilidades que nos agarran cuando queremos resolver un problema, pero tampoco no queremos que sea peor el remedio que la enfermedad. Estamos charlando con Juan Bautista Torres López, abogado, periodista. Síganlo en Instagram, tips jurídicos. Justamente en referencia a lo que decías recién, Juan Bautista, nos escribe Cris Munín, dice: buenísima entrevista, opinión sobre derecho laboral ahora modo home office. Bien. ¿Qué se plantea ahí, no? Bueno, hablabas recién un poco de eso, pero imagino que hay un montón de cuestiones ahí, ¿no? Que ello, desde los insumos que uno tiene que hacerse cargo, que no sé. Contame un poquito cómo... Bueno, hay opiniones encontradas, ¿no? A ver, esta ley de teletrabajo, entre otras cosas, contempla la posibilidad de una compensación, por ejemplo, en tema de los servicios. Hay mucha gente que está muy contenta porque tiene que trabajar desde la casa y le resulta cómodo porque no se tiene que transportar y demás. Pero hay otra gente que, incluso estando al principio de acuerdo, después de un par de meses se dio cuenta que quizás no era ni tan sencillo ni tan simpático. ¿Por qué? Porque está en la casa y está con los hijos todo el día y quizá a veces necesita un espacio para trabajar y se vuelve menos productivo, pero fundamentalmente porque la relación también, por ejemplo, con el jefe, ¿no? Esto también es el derecho a la desconexión, ¿no? No siempre es una línea que se trace y que sea tan patente y tan sencilla para digamos, trazar y bueno, no me llames a partir de las 8, ¿no? Entonces, creo que tiene varias particularidades. Creo que definitivamente el trabajo va a cambiar. Recién también al principio del programa escuchaba, ¿no? Cuánto iba a durar la pandemia, si iba a durar para siempre. Yo creo que hay cuestiones que llegaron para quedarse. Yo, por ejemplo, vivo en el centro, ¿no? Y trabajo también en el centro. Y en el centro cada vez hay menos oficinas, esto es una realidad, y cada vez se va poblando más no solo de lugares, de lugares para vivir, sino también de locales, comerciales, de gente que se está viendo vivir. Esto implica un cambio, porque de alguna forma esos lugares que antes eran espacios dedicados a call center, lugares de trabajo, hoy es más difícil. Yo, por ejemplo, llamé al servicio técnico de internet y escuchaba a una mujer que estaba ahí con la familia, se escuchaba, digamos, los cubiertos, los nenes pidiendo cosas. Entonces yo me ponía a pensar qué difícil muchas veces cómo combinar esos dos mundos, ¿no? Y si bien el mundo del derecho puede llegar a amortiguar ciertas situaciones, circunstancias, como por ejemplo contemplar la posibilidad o la obligación de que se solventen las herramientas de trabajo, que el trabajador tiene que preservarlas y demás. Después hay particularidades vinculadas a si el trabajador desea volver a trabajar al lugar, si se abre y si puede pedir el traslado. Bueno, algunas cuestiones, ¿no?, que son un poco más finas de la norma, pero en definitiva creo que, se pretende atajar una situación que es irreversible, creo yo, porque hay mucha gente que no creo que vuelva a la oficina o no de la forma en que antes estaba trabajando, contra la incomodidad de muchísima gente también que tiene que trabajar desde la casa, que no siempre es una sensación tan placentera. Ya te digo, no solo por
la incomodidad que a veces implica trabajar desde casa, sino también por la falta de límites que muchas veces marca el hecho de no poder cortar con el trabajo. Además, claro, esto sin contar algo que quizá a ustedes les debe haber pasado, que es, uno antes tenía la gimnasia de trabajar en equipo, estábamos todos rodeados, sin barbijo, con barbijo, y eso es algo que te nutre muchísimo. Y el tipo que maneja un equipo, muchas veces, no solo pierde dominio, pierde también empatía con la gente, la productividad no siempre es la misma. Creo que es un desafío. No sé si el derecho va a llegar a abarcar esto de la forma más eficiente posible. Obviamente tenés gente que está a favor o que lo ve con muy buenos ojos, incluso empleadores que quizá ven que puede llegar a ser una ventaja, y otros que definitivamente no lo ven así, y hay otras empresas que incluso desde antes de la pandemia ya habían comenzado con la tendencia del home office. Pero bueno, esto es lo que la pandemia aceleró un montón de procesos. Claro. En el plano laboral definitivamente también se vio acelerado. Bien, yo, Juan, tengo una última pregunta, que nunca le puedo hacer esto, una pregunta a un abogado al aire, y tiene que ver primero las dificultades que tengo yo en mi vida. Y están relacionadas con los fabricantes de banquetas, porque yo escribo con la mano izquierda y bien, esto hace que yo tenga mala letra durante, entonces es una demanda que al que hace los cuadernos con los espirales también debería hacerle. Pero le voy a hacer una pregunta a tu corazón como profesional, y tiene que ver, y como zurdo, según lo que dijo, ¿no? Y soy zurdo, sí, así que no voy a ser objetivo, creo, en este caso. No, está bueno. Vos tranquilamente podrías tener, y no te molestaría para nada, o no te hubiese molestado, tener un doctorado en izquierda. Soy abogado con un doctorado en izquierda, a vos no te hubiese molestado. No, para nada. Listo, no, porque habías hablado de la inclusión en algún momento, y de un colectivo que está absolutamente, primero diezmado, segundo ocultado. Claro, cual es verdad. Sí. No, está bien, listo. Yo, siendo zurdo, podría decir, derecho, vos sos el de derecho, lo mío es malo, entonces. No, gracias. Vos podrías estudiar también tranquilamente derecho. Sí. No seríamos tan discriminados, pero es verdad que, por ejemplo, si vas a la facultad, te vas a encontrar con ciertas dificultades, porque todavía hay algunos que otros pupitres, Sí. Y tampoco está pensado para los zurdos, los pupitres. Viste que es del lado derecho, te debe pasar lo mismo que a mí. Por supuesto, pero además te dicen ahí, no, porque tengo un caso de uno que quiso ir por izquierda. Claro. Y ahí ya decís, pero ¿a qué te referís? Flaco, le decís, o sea... El mundo no está hecho para los zurdos, te lo quiero decir así, o sea, hay que exteriorizarlo, hay que blanquearlo. Claro, lo mismo en el tenis, te dicen, pegale de derecha, ¿a qué pegale de derecha? Yo soy zurdo, le pego a la izquierda. Bueno, es una situación habitual. ¿Qué va a hacer? Qué bien que me cae este flaco. Juan Bautista Torres López, nuestro entrevistado, abogado, periodista, hace tips jurídicos en Instagram. Bueno, yo te quería preguntar por un par de cuestiones más que tiene que ver. Una, bueno, le hablaste lo del aborto, pero un par de cuestiones más que son temas así que de los que hablamos de manera recurrente en el programa. Y uno lo trata acá Juan Pide Santel, nos pregunta un oyente, muy copada entrevista, dice, ¿cómo se aplica la nueva ley de cupo trans? ¿Se puede denunciar la no aplicación? Bien, a ver, primero hay que decir que hay un antecedente de septiembre del año pasado, hay también un video que hicimos en relación a eso, lo que hacía es un antecedente directo interesante en relación a la aplicación de un cupo trans. ¿Se puede denunciar? Sí, definitivamente. Todavía primero hay que ver cómo sale la ley, ¿sí? Cómo se publica. Esto sí siempre es importante, porque uno muchas veces se queda con, las dos cámaras, Senado y diputados, dio media sanción cada uno, media sanción, ya estando sancionada la ley, ya está. Y muchas veces no sucede así, porque hay que esperar la publicación, porque el Poder Ejecutivo puede hacer algún tipo de modificación, ¿sí? O puede, por ejemplo, vetarlo. En este caso entendemos que no va a suceder así. Si no se aplica la norma, sí, claramente se puede llegar a hacer algún planteo. Y acá sí también me parece interesante, quizá un poco de recurrente, pero las leyes de cupo tradicionalmente no se respetan, ¿sí? Es decir, no se respeta la ley de cupo de personas con discapacidad, por ejemplo, en el Estado, ¿sí? Que es una problemática generalizada. Entonces, es importante que, más allá de que es importante que tengamos la ley, que, a ver, los cupos siempre han sido bastante debatidos, pero al margen de eso, ya es una ley, hay que cumplirlo. Entonces, es importante ver si efectivamente se lleva adelante y cómo se lleva adelante, cuáles son las posibilidades que se le da también a esas personas. Yo creo que, por ejemplo, en este caso, es muy importante, porque de otra forma
hay muchos espacios que no van a ser jamás ocupados por personas que han sido tradicionalmente postergadas, ¿sí? En la elección del puesto, y que incluso sin necesidad de que el empleador exteriorice por qué no se contrata a esa persona, no se contrata y punto, ¿sí? Claro. O sea, el pecado, entre comillas, la falta surge cuando el otro lo exterioriza, ¿no? El típico aviso que veíamos y que ya se ve cada vez menos, ¿no? De buscamos rubia de 1,90 m, morochas, gorditas, abstenerse, ¿no? Claro, este tipo de comentarios que claro, en alguna época eran muy comunes, que se viera en el diario como, bueno, que prácticamente, o sea, está buscando un perfil que, bueno, no parece del todo, no solo no inclusivo, sino obviamente, digamos, recorta el universo a una porción muy, muy estrecha. En este caso, creo que también muchas veces las leyes de cupo llevan a naturalizar ciertos ambientes, ¿sí? Claro. Que tradicionalmente no están naturalizados. Entonces, creo que es una ayuda que muchas veces es muy importante. Sí es importante también que se cumpla. Pongo el ejemplo, por ejemplo, del cupo para personas con discapacidad, porque es uno de los cupos que más difundidos y que más informes han hecho. Incluso creo que hay uno que ha hecho hace no demasiado la Defensoría, y bueno, incluso hay normas locales, ¿sí? Cada jurisdicción suele tener este tipo de normativas. Entonces, creo que más allá del avance que implica, es importante también que se eleve la voz cuando este cupo no se cumple. La normativa es bastante amplia, yo te digo, hay que esperar a ver cómo es que sale, pero establece también un registro, bueno, cierta difusión de información y, bueno, me parece que puede ser muy interesante la aplicación. Quiero ver cómo se aplica claramente, porque creo que es un aporte interesante, pero al igual que decía con la ficción de una normativa, no sería, y creo que sería un problema el hecho de que tengamos una ley que efectivamente no se cumple, porque daría la idea de que realmente uno tiene un derecho y después si no se puede ejercer, realmente es una frustración que considero muy, muy importante y que deberíamos evitar. Claro. Por último, Juan Bautista, me gustaría preguntarte por otro tema que hemos tratado aquí y que tiene que ver con el último de las publicaciones, de los tips jurídicos, que tiene que ver, o sea, la pregunta es, ¿qué pasaría si Britney Spears fuera argentina? ¿No? Bien. Y contanos qué surge de esa pregunta y qué pasaría. Bien, bueno, primero es un tip que tratamos de llevar, a ver, con mucho respeto por la situación. Si bien obviamente no tenemos y no conocemos a Britney, no va a haber nunca el tip, hay muchas Britneys, ¿no?, en esa situación. Claro. Y en Argentina no estamos exentos de eso. La idea también era introducir este tema, utilizarlo de disparador para que la gente se conecte un poquito de una forma más laxa con algo tan fundamental como los derechos y la capacidad que tienen las personas. Claro. A diferencia de Estados Unidos, en Argentina el sistema es distinto, ¿sí? No me quiero aventurar a decir que nunca podría pasar algo así en Argentina, ¿sí? Pero es cierto que hay una red distinta en ese sentido, porque entre otras cosas, lo primero que hay que decir es que la capacidad se presume, es decir, que para restringir la capacidad de una persona hace falta un proceso concreto, ¿sí? Un juicio, abrir un expediente para restringir la capacidad de una persona, ¿sí? Sí. Una nota distintiva también importante es que una persona que, por ejemplo, tiene una discapacidad no es una persona que tiene necesariamente restringida la capacidad, ¿sí? Muchas veces se confunde discapacidad con incapacidad o pérdida de la capacidad, ¿sí? Cuando hablamos de capacidades, por ejemplo, para ejercer sus derechos, una persona que por una afección psíquica no puede ejercer de la mejor forma posible sus derechos y, por ejemplo, dilapida su patrimonio, podría, por ejemplo, un familiar promover una acción para que se restrinja la capacidad. Lo que va a determinar esto es, entre otras cosas, que esa persona no pueda disponer, por ejemplo, libremente de su patrimonio porque no está en condiciones, digamos, entre comillas, ¿sí? Esto no es tan sencillo, ¿sí? Hace falta no solo iniciar un juicio propiamente dicho en el que va a intervenir un juez, sino también, obviamente, un defensor, hay que presentar órdenes médicas y siempre hay que tener en cuenta nuestro derecho, y cada vez más,
le da una voz a esa persona que de alguna forma se pretende, por ejemplo, cuya capacidad se pretende restringir, ¿sí? O sea, no todos están en la misma situación, vale decir, pero por ejemplo, a mí lo que me llamó la atención mucho del caso de Britney, y a diferencia de lo que sucede en Argentina, es que ella, entre otras cosas, dijo que la obligaban a tomar litio, ¿sí? En Argentina, una persona tiene derecho a rechazar un tratamiento, ¿sí? Sin expresión incluso de causa, ¿sí? Esto en cualquier situación. O sea, a ver, en principio entendemos una persona con capacidad, ¿no? Si no tiene capacidad, bueno, es un poco más fino el tema. Justamente en este video que hicimos lo hablamos con el doctor Nicolás Pantarotto, que es de la Defensoría Curaduría, que naturalmente se dedica prácticamente exclusivamente a esto, tiene muchísima experiencia, y es parte de la pata, digamos, de la Defensoría, que es pata estatal, digamos, lo público, ¿no? Claro, entonces, eso también da como un matiz interesante. Lo que hay que decir, ya te digo, es esto, no es tan sencillo, y en este país sería muy complicado obligar a una persona que, por ejemplo, que tiene su capacidad imposible, y que no tiene su capacidad, tampoco sería tan permisivo, y debería pasar muchos filtros, como por ejemplo el filtro de la Defensoría, así que va a velar justamente por el interés de esa persona, al margen de que haya una persona y una persona que la patrocine, ¿sí? Claro. La persona, por ejemplo, si es un familiar, ¿no? Pongámosle, yo considero que mi padre no puede ya disponer de sus bienes y que debe restringirse su capacidad, pueden, por ejemplo, señalarme a mí como apoyo, que es una figura que introduce el nuevo Código Civil y Comercial a partir de 2015, o bueno, curador, que es la figura tradicional de la persona que va a preservar al patrimonio de esa persona, y bueno, va a estar acompañando a este sujeto al que se le va a restringir su capacidad para ejercer el derecho. Realmente, el caso de Britney, ya te digo, generó muchísimo revuelo, incluso hoy vi un video que hicieron lo mismo que hicimos nosotros en México. Lo que hay que decir es que el sistema de salud de los Estados Unidos es sumamente distinto, entre otras cosas, lo que mencionaban desde la Defensoría de Curaduría es que Estados Unidos no adhirió a cierta normativa de protección para personas, por ejemplo, con discapacidad, ¿no? Y esto te marca un estándar importante. Argentina se ha comprometido a nivel internacional con muchísimos instrumentos que nos obligan a no solo a tener cierto cuidado en materia de salud, puertas afuera, sino también puertas adentro. De hecho, si uno busca en la Constitución Nacional, no va a encontrar un artículo exacto que dice todo habitante tiene derecho a su salud, ¿no? O sea, no hay un enunciado. Sí hay una referencia a todos los instrumentos internacionales. Es una discusión que ha sido superada justamente por la reforma del 94 y demás. Sí hay una mención en relación a los derechos de los consumidores, y ahí es donde se menciona el tema de la salud, pero dicho esto, es importante saber que al margen de la ley concreta que uno pueda llegar a alegar en materia de salud, los compromisos internacionales que ha asumido Argentina, entre otras cosas, hacen más difícil que una persona como Britney, con una patología o un cuadro como el de Britney, un diagnóstico como el de Britney, por ejemplo, no pueda tener una vida sexual libre, que es lo que está ocurriendo a ella. No pueda ni decidir sobre su vida sexual, sobre su patrimonio, y además que la persona que termina representándola, por ejemplo, sea una persona la que ella no está confiando, ¿no? Así que sí, creo que en ese caso hay análisis y hay estudios que parecen faltar, ¿sí? Al menos en la perspectiva del derecho argentino. Juan Bautista, un placer enorme charlar con vos, impresionante, siguen llegando mensajes, bueno, gracias por esta comunicación. A ustedes. Juan Bautista Torres López, abogado, periodista, te encuentran en Instagram y también en YouTube, ¿no? Como Tips Jurídicos. Sí, en YouTube, también, con el nombre del canal de mi nombre, Juan Bautista Torres López, y en Instagram como JB Torres López, Torres con doble R, López con Z, así que sí, ahí pueden ver los tips, y también en el Radio Perfil también salen los tips, cada una vez por semana hay una especie como de micro de podcast, así que sí, bueno, primero, obviamente agradecerte a vos, a la audiencia, la verdad, bueno, un placer, un honor poder tener este espacio, así que nada, obviamente quedo a disposición y muchas gracias por la onda, que la verdad me divertí muchísimo. Espectacular. Abrazo grande, Juan Bautista, gracias. Muchas gracias. Juan Bautista Torres López, aunque es de noche.